Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat semanal veremos el tema vida y apoyo en la Nun y la Samek. ¿Quién está codificado en la palabra Neshama? ¿Cuál es el significado profundo de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces? ¿Qué fue revelado ahí? Y finalmente veremos por qué Hasatán eligió la letra Samek para marcar a los hombres. ¿Por qué no eligió otra letra? Todos esos detalles los desarrollaremos en esta enseñanza. Comencemos viendo una introducción de la letra Nun. Esta letra es la 14ª letra del alefato hebreo. Su pictografía es parecido a una semilla de planta que nace, pero más se parece a un espermatozoide, con lo cual la Nun está asociado a los siguientes significados: vida, perpetuar, pez, heredad, semilla, 14. Fijemos la mirada en el significado de vida. ¿Por qué Yahweh Elohim comienza sus moedín el día 14 del primer mes? Él podría haber comenzado el día 15, el 16 o cualquier otra fecha, pero eligió el día 14. ¿Por qué? Porque el número 14 está asociado a la vida. Por ejemplo, ¿qué pasó en Egipto? Yahweh Elohim pasó por alto las casas de los Yasharelín, puso su mano Kaf sobre ellos y no mató a ningún primogénito de ellos. Pero ¿por qué no los mató? Porque todo tiene una conexión con la sangre y la mano, y todo eso está conectado a la vida. ¿De qué forma? En un momento lo vamos a desentrañar, pero primero veamos el contexto de la historia. Sabemos que Yahweh ordenó sacrificar el cordero de Pesaj el día 14 del primer mes. Luego esa sangre del cordero inmolado se untaba a los 2 postes y el dintel de la casa. ¿Por qué Yahweh ordenó diciendo: debes untar los 2 postes y el dintel? Él pudo haber ordenado diciendo: solo unten el dintel, o pudo haber dicho: solo unten los 2 postes, pero él dijo: unten los 2 postes y el dintel. ¿Por qué dijo eso? Todo tiene una razón de ser y un propósito. Esta imagen les ayudará a comprender el por qué. Tenemos una palma de la mano en hebreo Kaf. ¿Qué significa la Kaf? Ya lo estudiamos en el capítulo anterior. La Kaf significa cobertura, protección, bendición. Y fíjense muy bien en la imagen. Tenemos una palma de una mano que está formando una cobertura o protección. Luego tenemos al primogénito de Yasharel, que está bajo la cobertura de la mano de Yahweh. Y lo interesante se viene aquí. Fíjense muy bien que la palma de la mano está formando una puerta. El dedo pulgar forma un poste de la puerta y los 4 dedos restantes de la mano forman el otro poste de la puerta, y la palma de la mano propiamente dicha forma el dintel de la puerta. Ahora estarán entendiendo por qué Yahweh ordenó en el libro de Éxodo diciendo: unten el dintel y los 2 postes de las casas. ¿Con qué propósito dijo eso? Porque Yahweh estaba protegiendo con su mano a todos los Yasharelín que tenían untado sus puertas con la sangre del cordero de Pesaj. ¿Quién es ese cordero? Es Yahshua HaMashiach. Y cuando hagamos la siguiente conexión van a entender más profundamente todo lo que acabamos de decir. ¿Cuántas falanges poseemos en los dedos de cada palma de la mano? Hagamos el conteo. En el dedo meñique tenemos 3 falanges. Por eso lo podemos doblar en 3. En el dedo anular tenemos 3 falanges. En el dedo medio tenemos 3 falanges. En el dedo índice tenemos 3 falanges. Hasta ahí tenemos un total de 3 por 4 igual a 12 falanges. Y luego en el dedo pulgar tenemos 2 falanges, con lo cual el total de falanges que tenemos en los 5 dedos de una mano es igual a 14 falanges. Ahora la pregunta: ¿por qué Yahweh diseñó al hombre para que tuviera 14 falanges en cada mano? ¿Por qué no fueron 15 o 16 o 17? Por una razón simple: porque el número 14 representa la vida o Nun de aquel hombre que puso su mano para darnos vida.
¿Y en qué fecha torática el Hijo del Hombre fue traspasado en sus manos para darnos vida? Fue precisamente el día 14 del primer mes. Si se dan cuenta, todo está conectado. Los números y las letras apuntan directamente al autor de la salvación, apuntan a Yahshua HaMashiach. Ahora déjenme les hago una pregunta. ¿Cuántas falanges necesitas tú para sostener un vaso de arcilla? Necesitas necesariamente esas 14 falanges. Es decir, si tú te cortas un dedo, entonces no vas a poder sostener un vaso de arcilla. A lo mejor puedas sostenerlo haciendo mucho esfuerzo, pero no podrás sostenerlo firmemente. Necesitas necesariamente 14 falanges para sostener con firmeza un vaso de arcilla. Por tanto, vemos que el número 14 hace referencia a sostener algo con firmeza. ¿Y quién sostiene nuestra vida con firmeza en la palma de sus manos? Es Yahshua HaMashiach. Por eso Él fue sacrificado el día 14 en Pesaj, para darnos la señal de que Él sostiene nuestras vidas. Pero para eso Yahshua necesita que tú te sometas bajo su mano. Si tú no te sometes, entonces Él no podrá sostener tu vida. No porque Él no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque Él no obliga a nadie. Él simplemente nos dice: hijo mío, ven bajo mis manos, yo quiero sostener tu vida. Pero las personas responden diciendo: yo no quiero que sostengas mi vida, yo solo puedo sostener mi vida, no te necesito. Entonces Yahshua simplemente suelta ese vaso de arcilla de su mano, porque no quiso ser sostenido. ¿Y qué pasa cuando el vaso de arcilla cae al piso? Se rompe en 1000 pedazos y se convierte en algo inservible. ¿Y cuál es el destino final de aquel vaso roto en 1000 pedazos? Es arrojado a la basura. Así de simple. ¿Usted está permitiendo que Yahshua sostenga su vida? Si usted se cree autosuficiente, entonces déjenme decirle que usted terminará tirado a la basura. Yahshua solo sostiene en su mano a aquellos humildes que vienen a refugiarse debajo de la palma de su mano. Es tiempo de humillarnos, porque la Escritura dice claramente: el humilde será enaltecido, pero el altivo de rostro será quebrantado o quebrado como vasija de alfarero. Terminamos la introducción, ahora sí comencemos. ¿Qué tal la Nun en la perpetuidad? La palabra Nun, nombre de la 14ª letra del alefato hebreo, se escribe con 3 letras hebreas: la Nun, la Waw y la Nun. La Nun significa, como ya vimos, vida, y la Waw significa estaca o gancho de unión. Entonces tenemos que la palabra Nun, pictográficamente hablando, significa vida unida a vida, es decir, una vida que sigue viviendo a través de otra vida, o dicho de otra forma, una vida que se transmite a otra vida para dar continuidad a la vida. ¿Cuál es la palabra que define exactamente todo ese concepto mencionado? Es la palabra perpetuidad. ¿Y cómo se dice perpetuidad en hebreo? Este verso lo revela. Salmo 72:17 nos dice: será su nombre para siempre, se perpetuará Nun, su nombre, mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán dichoso. Entonces vemos que la Nun apunta directamente a la perpetuidad. Por eso la palabra Ben, que significa hijo, tiene una letra Nun al final. Es decir, la vida y la perpetuidad está únicamente en el Ben Elohim, o hijo de Elohim. ¿Quién es el hijo de Elohim? Es Yahshua HaMashiach. Sigamos profundizando en la letra Nun. Leamos el siguiente verso para hacer otra conexión. Shemot 33:11 nos dice: y hablaba Yahweh a Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del Mishkan. El nombre de Josué en hebreo es Yahushua, y Josué era hijo de Nun, es decir, Josué era hijo de aquel que da vida continuamente o perpetuamente. Recordemos que Josué era una sombra del Mashiach Yahshua. Por ende, podemos decir que Yahshua es el hijo de aquel que da vida perpetuamente. ¿Y quién es aquel que da vida perpetuamente? Es Yahweh. ¿Y con qué letra hebrea comienza el aliento de vida que Yahweh sopló en Adán? El siguiente verso nos da la respuesta. Bereshit 2:7 nos dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, neshama, y fue el hombre un ser viviente. La palabra aliento de vida viene del hebreo neshama, que comienza con la letra nun. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh estaba creando un ser perpetuo así como él, y como tal el aliento que entró en Adán era un aliento perpetuo. Por eso la palabra neshama, traducido como aliento de vida, comienza con aquella letra que apunta a la perpetuidad. Y lo interesante de esta palabra neshama es que en ella se encuentra codificado el Mashiach Yahshua. Fíjense qué palabra hebrea se forma en el centro de neshama. Se forma la palabra Shem. ¿Qué significa Shem? Significa nombre. Recuerden eso porque dentro de un momento vamos a utilizarlo para construir el significado completo de la palabra neshama. Ahora fijemos la mirada en la primera y la última letra de la palabra neshama. La primera letra es la nun, que significa vida, semilla, y la última letra es la hei, que significa el hombre con las manos alzadas. Entonces, juntando estos tres significados asociados a la palabra neshama, tendríamos lo siguiente: la semilla de Yahweh está contenida en el nombre de la persona con los brazos alzados. ¿Quién es esa persona cuyo nombre revela que es semilla de Yahweh? Es Yahshua HaMashiach. Él reveló en su nombre que es linaje o semilla de Yahweh. Ahora veamos la relación que existe entre la nun y la serpiente. Comencemos leyendo el siguiente verso. Bereshit 3:1 nos dice: pero la serpiente Nahash era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La letra nun está asociado a dar vida, neshama, pero cuando el hombre decide rebelarse contra su creador, entonces la nun hace una metamorfosis y se convierte en pérdida de vida. Por ejemplo, en el episodio de la tentación de Java, aparece la figura de la serpiente antigua, en hebreo Nahash, y esta palabra interesantemente comienza con la letra nun. ¿Eso es simple casualidad? Claro que no. La nun está asociado a la vida perpetua si el hombre le es fiel a Yahweh Elohim, pero si el hombre se revela escuchando a la serpiente, entonces automáticamente se pierde la vida, es decir, se pierde la nun. Y curiosamente la serpiente antigua usa la vida o nun para engañar a Java. La serpiente le dice: no morirás, Java, come con confianza del árbol de la ciencia del bien y del mal, no pasa nada. Cuando la serpiente le dice: no moriréis, ahí claramente está involucrado la letra nun. No morir significa vivir, es decir, no morir significa conservar la nun. Fíjense la astucia de la serpiente. Usa la nun como anzuelo de pescar para entrampar a Adán y Java. Y luego, ¿qué hace? Se devora la vida o nun de nuestros padres, así de fácil. Como pueden ver, la estrategia de la serpiente está enfocado en la nun o semilla, que hoy conocemos como ADN, y no es casualidad que en nuestros días la serpiente esté usando la misma estrategia que usó en el jardín del Edén. ¿Qué está haciendo hoy la serpiente o Nahash? Está tratando de corromper el ADN humano a través de pinchazos en el brazo. Con esa acción la serpiente trata de destruir o triturar la vida o nun de las personas. Y todo esto que acabamos de decir está representado en la palabra Nahash, que viéndolo desde el hebreo pictográfico, su significado se hace demasiado evidente. La palabra Nahash se escribe con tres letras hebreas: la nun, la het y la shin. La nun significa vida, la het significa pared, muro, y la shin significa diente, triturar. Entonces Nahash o serpiente significa pictográficamente lo siguiente: aquel que pone un muro a la vida y lo comienza a destruir o triturar con sus dientes. O también significa aquel que te rodea con muros para luego triturar completamente tu vida o nun. ¿Se dan cuenta cómo el enfoque de la serpiente antigua está en la vida o nun? El enemigo siempre atacará tu vida y la de tu
tu familia y querrá destruirla para separarte completamente de la vida perpetua. Entonces ya saben la estrategia del enemigo. Por ningún motivo permitan que una jeringa entre en tu brazo. Ese es literalmente la mordida de la serpiente. Si has recibido la mordida, entonces tu sangre ha sido contaminada con su veneno. Si pasó eso, entonces te encuentras en graves problemas. ¿Dónde está la vida Onún? Está en la sangre. Si tú permites que algo entre en tu sangre, entonces la estrategia de la serpiente funcionó a la perfección. Si tú recibiste la mordida, ya no hay forma de quitar el veneno. No hay antídoto para eso. Pero tranquilo, todavía hay una solución. Si tú lo hiciste por ignorancia, entonces pídele perdón a Yahweh por dejar que la serpiente te mordiera, y él te sanará. Pero si lo hiciste a sabiendas que era malo, entonces no hay nada más que hacer. La serpiente devorará tu vida comiendo poco a poco tu ADN, hasta destruirlo por completo. Ahora veamos la relación que existe entre la Nun y los peces. Comencemos leyendo el siguiente verso. Yirmeyá 16:16 nos dice: He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Para entender el significado de este verso, vamos a utilizar las siguientes 3 letras hebreas consecutivas. Estamos hablando de la Lamet, la Men y la Nun. La Lamet significa vara del pastor, enseñanza e instrucción. La Men significa aguas del mar, y la Nun significa por implicación peces. Partiendo de estos 3 significados asociados a estas 3 letras, podemos construir el siguiente mensaje. Para que nosotros nos podamos convertir en pescadores de hombres, necesitamos primero instruirnos en la palabra, letra Lamet. Luego vamos al mar, letra Men, que son pueblos, naciones y lenguas. Y de ahí tomamos los peces, letra Nun, que representa a las personas que están perdidos en este inmenso mar llamado mundo. Los pescadores echamos la red, es decir, proclamamos la palabra de Yahweh, y la red captura toda clase de peces. Leamos el siguiente verso y entenderán de qué estamos hablando. Matillá 13 del 47 al 49 nos dice: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en las cestas, y lo malo echan fuera. Así será en el fin del siglo. Saldrán los malachín y apartarán a los malos de entre los justos. Entonces nosotros, como los pescadores, echamos la red, proclamamos la davar, y la red captura toda clase de peces. Los peces buenos son aquellos que recibieron la Neshama y por ende poseen la Nun o vida perpetua. En cambio, los peces malos son aquellos que escucharon la palabra de Yahweh, pero al final se dejaron seducir por la voz de la serpiente y terminaron desviándose del camino, y por ende ellos perdieron para siempre la Neshama o aliento de vida. Y todo esto que acabamos de decir está conectado a la frase del Mashiach que dijo: allí será el llanto y crujir de dientes. ¿A qué se estaba refiriendo Yahshua con la frase crujir de dientes? Se estaba refiriendo a los dientes de la serpiente antigua, que triturará a todas aquellas personas que escucharon su voz y menospreciaron las palabras de Yahweh Elohim. Ahora veamos la Nun y el hijo. Existen 3 formas de llamar a un hijo en hebreo, los cuales son Ben, Bar y Nin. Algunos dirán: ¿cómo que hijo es Nin? Tranquilos, no me tiren piedras. Leamos este verso y lo entenderán. Bereshit 21 del 22 al 23 nos dice: Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Elohim está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Elohim que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado.
La palabra nin, traducido como hijo, se escribe con 3 letras hebreas, la nun, la yod y la nun. La nun significa pez y la yod es la mano de Yahweh. Entonces nin, pictográficamente hablando, significa una mano que toma 2 peces. ¿No le suena familiar esa frase? ¿Quién fue el hijo que tomó 2 peces en su mano para alimentar a 5,000 personas? Este verso lo revela. Lucas 9 del 14 al 16 nos dice, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo Yahshua a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Entonces, cuando el Mashiach tomó en su mano los 2 peces y lo bendijo, ahí Yahshua se reveló a sí mismo como el Nin o hijo. Fíjense cómo nuestro Mashiach está en todos lados. Y si usted no encuentra a Yahshua en cada palabra del Tanakh, entonces usted no está leyendo bien el Tanakh. Tiene una escama puesto en los ojos. ¿Quién lo puso esas escamas? Es Hasatán. Y lo interesante del verso que leímos es lo siguiente. Fíjense que el verso está conectado demasiado a la letra Nun. ¿Cómo sabemos eso? Muy simple. Fíjense que el Mashiach ordenó a sus discípulos diciendo que se sentaran de 50 en 50. ¿Y cuál es el valor numérico de la letra Nun? Es precisamente 50. Y cuando descubran lo que en un momento les vamos a mostrar, entonces se te erizará la piel. En este episodio de la multiplicación de los panes, Yahshua se revela a sí mismo como el Hijo y también revela el nombre del Padre. Pero ¿cómo o de qué forma? Para saberlo, examinemos cada detalle de lo que hizo Yahshua en el episodio de la alimentación de los 5,000. Detalle número 1. Yahshua toma en una mano los 2 peces. Ahí se revela como el Hijo. Ya lo vimos, pero ahora lo veremos desde otra perspectiva. Fíjense, 2 peces. El número 2 corresponde en hebreo a la segunda letra del alefato hebreo, la Bet. Ponemos esa letra en pantalla. Luego tenemos que pez en hebreo hace referencia a la letra Nun. Por tanto, Bet más Nun forman la palabra hebrea Ben, que significa hijo. Con lo cual decimos que Yahshua, al tomar los 2 peces en una mano, se revela a sí mismo como el Ben Elohim o hijo de Elohim. Detalle número 2 del episodio de la alimentación de los 5,000. Yahshua toma en la otra mano los 5 panes de cebada. En esa mano Yahshua revela al Padre. ¿Pero cómo? Fíjense, el texto menciona que Yahshua bendijo los panes. ¿Y cómo se bendice? Levantando la mano y el brazo en alto. Entonces tenemos el brazo levantado. ¿Cómo se dice brazo levantado en hebreo? Se dice Yod. Entonces tenemos la primera letra que lo vamos a poner en pantalla. Luego el texto menciona específicamente 5 panes. ¿Y cuál es la letra hebrea que tiene un valor numérico de 5? Es la letra Hei, con lo cual decimos que Yahshua con la otra mano está revelando 2 letras, Yod y Hei. Esas 2 letras juntas, ¿qué dicen? Dicen Ya. Y Ya es la forma bilítera del nombre del Creador Yahweh. Es decir, el Mashiach con su mano derecha está revelando que Él es la diestra de Ya, de Yahweh. ¿Cómo sabemos que Yahshua tomó los 5 panes en su mano derecha? Muy simple, porque la Yod representa la diestra o mano derecha de Yahweh, y el Mashiach no pudo haber revelado el nombre de su Padre en su mano izquierda. Eso no tendría sentido. Por tanto, decimos que Yahshua tomó los 2 peces en su mano izquierda y tomó los 5 panes en su mano derecha. Con su mano izquierda Yahshua se reveló como el Ben Elohim y con su mano derecha reveló el nombre de su Padre Yah. Vean cómo el Mashiach nos deja un mensaje profundo con cada una de sus acciones y palabras. Todo lo que Él dice y hace tiene un propósito sublime. Nada es realizado al azar. Fíjense en los números. Las personas que comieron fueron 5,000 varones. Y 5,000 es múltiplo de 50, letra Nun. Las personas se sentaron de 50 en 50. Y fueron 5 panes.
¿Quién podría realizar sus milagros con ese nivel de detalle? Solo Yahshua HaMashiach. Para cerrar este episodio decimos lo siguiente. El mensaje central del episodio de la alimentación de los 5000 es lo siguiente. Yahshua se revela como el Hijo de Yah, que viene a darnos vida perpetua. Punto final. Ahora veamos el vástago y la nun. Comencemos leyendo el siguiente verso. Yeshaya 11 del 1 al 2 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago netzer retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el ruach de Yahweh, ruach de sabiduría y de inteligencia, ruach de consejo y de poder, ruach de conocimiento y de temor de Yahweh. La palabra hebrea netzer, traducido como vástago, se escribe con 3 letras hebreas, la nun, la tzadi y la resh. Y fíjense qué va a suceder si a esta palabra netzer le añadimos la letra tau, que significa señal. ¿Qué sucede? Se forma la palabra Nazrat, que fue traducido como Nazaret. ¿Y quién fue aquel hombre que fue llamado Nazareno por haber vivido en Nazaret? Fue Yahshua HaMashiach. Él es el netzer o vástago que vino del linaje de David para ser el rey de todo Yasharel. ¿Y cómo fueron conocidos los discípulos de Yahshua? Fueron conocidos como Notzrim, que significa nazarenos. Y de Shaulo se menciona que era cabecilla de los nazarenos. ¿Y con qué letra hebrea comienza la palabra Notzrim? Comienza con la letra Nun. ¿Por qué a los seguidores de Yahshua se los menciona con la letra Nun? Porque nosotros como nazarenos tenemos la vida o Nun que Yahshua el Netzer nos dio. El Mashiach retoñó del tronco de Isaí y nos dio vida a todos aquellos que creemos en él. ¿Usted quiere recibir vida? Siga y sirva a Yahshua y conviértase en un Notzrim, y usted retoñará como un vástago, trepará sobre las paredes y soltará sus frutos para que todas las naciones puedan comer de él. Ahora, para terminar esta primera parte, examinemos el significado que se forma juntando estas 3 letras hebreas que son múltiplos de 7. Los números múltiplos de 7 siempre están conectados de alguna manera u otra, y ese principio se aplica también a las letras. Las letras Aleph, Sajin y Nun son 3 letras múltiplos de 7, las cuales están totalmente conectadas entre sí. Fíjense, la Aleph hace referencia al arado de la tierra por medio de los bueyes que poseen fuerza. La Sajin es el instrumento con que se ara la tierra. Es literalmente una cuchilla que se introduce en la tierra. La Nun, como vimos, significa o hace referencia a una semilla. Por tanto, la Aleph, Sajin y Nun unidas forman el siguiente significado pictográfico. El fuerte es el que ara la tierra abriendo los surcos para sembrar la semilla. ¿Quién es ese fuerte? Es Yahshua HaMashiach. ¿Y cuál es la semilla? Es la palabra de Yahweh. Por ende, tenemos a Yahshua, el buen pastor, sembrando la semilla en nuestros corazones. Pero para que ocurra eso, tienes que escuchar la voz del buen pastor. Y lo interesante se viene aquí. Las letras Aleph, Sajin y Nun forman juntas la palabra hebrea Asan, que significa escuchar. Esto significa que la semilla solo puede sembrarse en aquellos que escuchan la palabra. Es tiempo de escuchar la voz de Yahweh Elohim. Yeshaya 55, 3, versos del 6 al 7 nos dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra nefesh. Y haré con vosotros pacto perpetuo, las compasiones firmes a David. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él compasión, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora veremos la letra Samek.
La letra Samek es una de las letras más interesantes del alefato hebreo. Es la 15ª letra y tiene una pictografía parecida a una espina, lo que lo convierte en una letra controvertida. No obstante, tiene un significado muy interesante. Esta letra, por implicación, significa rodear, cubrir, apoyarse, protección, provisión. Cuando alguien escucha la palabra rodear, inmediatamente piensa en Hasatán, que le gusta rodear a su enemigo y luego devorarlo. Eso es cierto, pero rodear también está asociado a proteger algo. Por ejemplo, cuando usted quiere proteger a su hijo, ¿qué hace? Lo rodea con sus brazos para protegerlo. Hagamos una comparación para que entiendan a mayor profundidad la palabra rodear. Rodear en hebreo se dice sabab. ¿Con qué letra comienza? Comienza con la letra samek. Este término sabab se usa en Bereshit 19 para describir cómo los sodomitas rodearon la casa de Lot para intentar sodomizar a los dos huéspedes de Lot. Entonces vemos que rodear está asociado a algo negativo. En Salmos 22 hay otra referencia de rodear o sabab que está asociado a los perros. ¿Para qué te rodea un perro? Para darte una mordida, para desgarrar tu piel. ¿Quiénes son los perros? Son los demonios o shedim. Cuando usted se sueña con perros, tenga cuidado, porque puede ser que los demonios estén acechando tu vida y tu familia. Entonces estamos viendo que rodear o sabab, que comienza con la letra samek, está asociado a algo negativo, y de aquí algunos podrían pensar en primera instancia que la letra samek tiene una connotación netamente negativa. No obstante, cuando leamos el siguiente verso cambiará tu paradigma acerca de la letra samek. Salmos 32:7 nos dice: tú eres mi refugio, oh Yahweh, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Sabab, Selah. De estos tres versos podemos concluir que sabab, traducido como rodear, tiene doble significado. Significa rodear con intenciones malignas, pero también significa rodear con intenciones de protegerte. Por esa causa, un padre o una madre rodea con sus brazos a sus hijos para que los perros no lo muerdan. De esto estamos aprendiendo que la letra samek, el inicial de sabab, se usa en doble sentido. Puede usarse en sentido positivo o negativo. De ahí que Hasatán se identifique mucho con esta letra samek. Y cuando examinemos el siguiente significado de samek, se darán cuenta de qué estamos hablando. La letra samek también significa sostener o apoyarse. Este significado se aplica también en un doble sentido. Cuando leamos estos dos versos entenderán. Salmos 37:16 nos dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene samak a los justos es Yahweh. El otro verso nos dice: como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrase en casa y apoyare samak su mano en la pared y le muerde una culebra. De estos dos versos podemos concluir que la letra samek, o a veces pronunciado samak, significa primordialmente apoyo. ¿Apoyo en quién? Bueno, usted solo puede apoyarse en un solo bando. O bien usted se apoya en la mano de Yahweh, o bien usted se apoya en la mano de Hasatán. No existe una tercera mano llamado el nuestro. Si usted se apoya en la mano de Yahweh, entonces todo lo que usted hace prosperará. Pero si usted se apoya en la pared del mundo, entonces ¿qué va a suceder? ¡Sorpresa! Te mordió la culebra. ¿Cuál es la mordedura de la culebra? Es su marca. Y cuando descubras qué letra contiene la marca de la bestia, entonces se te erizará la piel. La palabra samek, nombre de la letra que estamos examinando, se escribe con tres letras hebreas: la samek, la men y la kaf. La samek ya vimos que significa primordialmente apoyo, la mem significa aguas y la kaf significa mano. Entonces samek, pictográficamente hablando, significa la mano que se apoya en las aguas. ¿Cuántos tipos de aguas existe? Solo existe dos tipos de aguas: las aguas de la Torá y las aguas del dragón que vomita de su boca. ¿Qué dice Revelaciones 12? Dice claramente que la serpiente arrojó o vomitó agua de su boca como un río. Entonces tenemos dos tipos de aguas: las aguas de la Torá y las aguas de la serpiente.
¿Cuál de estas dos aguas está bebiendo usted con su mano? ¿Cómo bebemos agua? Tomamos el vaso de agua con la palma de la mano Kaf y tomamos esa agua Mem que sostiene nuestra vida Samek. Entonces la letra Samek se puede aplicar en doble sentido. Todo va a depender de qué tipo de aguas está bebiendo usted. Si usted está bebiendo las aguas de la Torá, entonces recibirá el sello de Yahweh. Pero si usted está bebiendo las aguas que vomitó la serpiente, entonces recibirá la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Es muy parecido al sello de Yahweh, pero con una notable diferencia. Ahí tenemos en pantalla el sello de Yahweh y la marca de la bestia. Examinemos en detalle ambos casos. Primero comencemos por el sello de Yahweh. ¿Cuál es el sello de Yahweh? Es su Torá. Cuando usted bebe y absorbe aguas de la Torá, dará los 9 frutos del Ruach HaKodesh. ¿Y cómo se escribe la palabra Torá? Se escribe con 4 letras hebreas: la Tau, la Waw, la Resh y la Hei. La Tau significa señal, marca. La Waw significa clavo o gancho de unión. La Resh significa hombre, cabeza. Y la Hei significa el hombre con las manos alzadas. ¿Quién es ese hombre? Es Yahshua HaMashiach. Entonces, la palabra Torá pictográficamente significa la señal del Hijo del Hombre está clavado en la cabeza de aquel que sigue la Torá. ¿Cuál de estas 4 letras que componen la palabra Torá es esa señal? Es evidente, es la letra Hei. Esa letra representa por excelencia al Hijo del Hombre. Es decir, aquellos que tienen el sello de Yahweh tienen siempre en su cabeza al hombre con las manos alzadas. Siempre están pensando en él continuamente. Pero aquellos que saquen de su cabeza al Hijo del Hombre, entonces, ¿qué va a pasar? Recibirán la marca de la bestia. Y fíjense cómo es la estructura de la marca de la bestia. Es casi idéntico al sello de Yahweh. Pero ¿qué le falta? El hombre con las manos alzadas le hace falta la letra Hei. En lugar de la letra Hei tiene una letra Same. ¿Qué significa eso? Que la marca de la bestia es muy sutil. Nadie se puede dar cuenta a simple vista que ha sido marcado por la bestia, porque el sello de Yahweh y la marca de la bestia son casi idénticos. Ambos poseen 4 letras hebreas. Ambos tienen 3 letras hebreas en común. Esas letras son la Tau, la Waw y la Resh. Y la única diferencia está en la última letra. Mientras que el sello de Yahweh posee al hombre con las manos alzadas, letra Hei. En cambio, la marca de la bestia posee la letra Same. ¿Qué significa eso? Que Hasatán quiere sacarte de la mente a Yahshua, el hombre con las manos alzadas, y en lugar de eso quiere poner en tu mente la letra Samek, es decir, quiere poner en tu mente el apoyo. ¿El apoyo en quién? ¿En Yahweh? No, él quiere poner en tu mente el apoyo en las riquezas, el apoyo en tus propias fuerzas. Te quiere hacer creer que tú eres tu propio apoyo. De esa forma tú dices: yo soy autosuficiente, yo no necesito un salvador en mi vida. Todas las personas que dicen eso han sido marcados totalmente por Hasatán. Tienen el 666 escrito en lo más profundo de sus mentes. Y fíjense qué sucede si calculamos el valor numérico de la marca de la bestia. La marca se escribe con 4 letras hebreas: la Tau, la Waw, la Resh y la Samek. La Tau tiene un valor numérico de 400, la Waw tiene un valor de 6, la Resh tiene un valor de 200 y la Samek tiene un valor numérico de 60. Sumando esos 4 valores, ¿cuánto obtenemos? Obtenemos el valor de 666. ¿Eso es simple casualidad? Claro que no. Todo en el Tanakh tiene un propósito, nada es casualidad. Fíjense muy bien en el mecanismo de formación de la marca de la bestia. ¿Cómo se forma? Se forma a partir de la metamorfosis o transformación del sello de Yahweh. Hagamos la siguiente ilustración. Tenemos la Torá que se escribe con 4 letras, incluyendo la Hei. ¿Y qué sucede si usted quita la letra Hei y en lugar de ello le añade una letra Same? ¿Qué sucede? Aparece la marca de la bestia. Esto significa que muchos, teniendo el sello de Yahweh en sus frentes, terminan al final portando la marca de la bestia. ¿Por qué sucede eso? Porque están quitando al hombre con las manos alzadas, están quitando a Yahshua de sus vidas. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Recibir la marca de la bestia. Por tanto, decimos que una persona puede
puede comenzar creyendo en Yahshua y recibir el sello de Yahweh, pero si esa persona se desvía del camino escuchando la voz de la serpiente, entonces esa persona pierde el sello de Yahweh y en lugar de eso recibe la marca de la bestia. Muchos están yendo por ese camino, comienzan creyendo en Yahshua y sirviéndole, pero poco a poco el enemigo los va rodeando hasta que al final los lleva a un camino sin salida y ahí Hasatán se devora a esa persona enteramente. Estamos luchando contra algo que no vemos. Usted puede estar siendo marcado por Hasatán y ni siquiera puede darse cuenta de ello, porque del sello de Yahweh a la marca de la bestia hay solo un paso de distancia. Ahora veamos qué palabra se forma con las 4 letras de la marca de la bestia. Se forma una palabra bien interesante que todos lo conocemos. Fíjense que la marca de la bestia inicia con la letra Tau, luego le sigue la Waw, luego la Resh y finalmente la Samek. ¿Qué dice ahí? Dice claramente toros. ¿Por qué el toro está asociado a la marca de la bestia? Muy simple, porque el toro siempre ha sido el animal más reverenciado. Por ejemplo, ¿qué hizo el pueblo en el desierto cuando Moshe se estaba tardando en bajar de la montaña Sinaí? Ellos eligieron un toro o becerro de oro. ¿Por qué eligieron específicamente el toro? Pudieron haber elegido otro animal, pero eligieron el toro. ¿Por qué? Porque el toro era el animal más sagrado en Egipto. ¿Y quién era adorado bajo la forma de un toro? Era Hasatán. Por eso Moloch o Baal tiene el aspecto de un toro. Y fíjense qué es lo que presentaron hace poco en los Juegos de Londres 2022. Presentaron un toro como clara demostración que ellos están siendo marcados con la marca de la bestia. ¿Todo esto es mera casualidad? Claro que no. Hasatán está presentando su marca al mundo entero, solo que las personas no se están dando cuenta porque están en tinieblas. Pero nosotros no estamos en tinieblas, sino la luz de Yahweh está iluminando nuestras vidas. ¿Cuál es esa luz? Es su palabra. El Salmo dice claramente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dejemos a un lado la marca de la bestia. Ahora examinemos la letra Samek desde el punto de vista positivo. Ya vimos que Hasatán usa bastante la Samek, incluso lo incluyó en su marca, pero eso no significa que vamos a desechar la Samek. Claro que no. Hasatán lo usó para el mal, pero el propósito original de la letra Samek no se enfoca al mal, sino todo lo contrario. La Samek es una de las letras más interesantes que podemos encontrar en el alefato hebreo. Por ejemplo, la palabra Nes, traducido como estandarte, tiene una Samek al final. De esta palabra Nes se forma la palabra hebrea Nisi. ¿Qué significa Nisi? Nisi significa mi estandarte o mi bandera. ¿Quién es nuestro estandarte? Es Yahweh Elohim. Un estandarte es identidad, y los que llevamos el nombre de Yahweh y Yahshua nos identificamos como el equipo del Todopoderoso. Ahora veremos cómo la Samek está codificado en el verso de la bendición arónica. Leamos el siguiente verso para entrar en contexto. Éxodo 29:10 nos dice: después llevarás el becerro delante del Mishkan de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán Samek sus manos sobre la cabeza del becerro. Poner las manos sobre alguien, ¿con qué está asociado? Está asociado con la bendición. Por ejemplo, ¿qué hizo Jacob cuando puso sus manos sobre la cabeza de Efraín y Manasés? Los bendijo. Entonces, poner la mano sobre alguien es sinónimo de bendición. Por eso Yahweh dijo a Aarón: pondrán mi nombre sobre los hijos de Yasharel y yo los bendeciré. En esa frase, pondrán mi nombre, se encuentra codificado la mano de Yahweh. ¿De qué forma? Dentro de un momento lo vamos a ver. Primero leamos la bendición arónica completa. Ahí se encuentra codificado la Samek, que significa poner. El texto nos dice: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalem, paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Yasharel y yo los bendeciré. Examinemos este verso detenidamente desde el hebreo. La parte del texto que está codificado
coloreado en amarillo es la bendición arónica propiamente dicha. Este verso en amarillo lo ponemos en pantalla, ahí lo tienen, está en hebreo. La bendición está dividido en 3 líneas que corresponden a los versos 24, 25 y 26 del libro de Números 6. Examinemos los datos numéricos asociados a la primera línea de la bendición arónica. En esta línea encontramos 15 letras contenidas en 3 palabras. En la segunda línea encontramos 20 letras contenidas en 5 palabras. Y finalmente en la tercera línea encontramos 25 letras contenidas en 7 palabras. Haciendo las sumas totales tenemos lo siguiente. En cuanto a las letras tenemos 15 más 20 más 25 es igual a 60 letras. Y en cuanto a palabras tenemos 3 más 5 más 7 es igual a 15 palabras. Fíjense muy bien, la bendición arónica tiene 60 letras y 15 palabras. Ahora déjenme, les hago la pregunta, ¿por qué la bendición arónica está asociado a los números 60 y 15? Por una simple razón, porque la bendición se basa en poner el nombre de Yahweh. ¿Cómo se dice poner en hebreo? Se dice Samek. ¿Y cuáles son los valores numéricos asociados a la letra Samek? Son precisamente el 60 y el 15. La Samek es la 15ª letra del alefato hebreo que tiene un valor numérico de 60. Entonces vemos que la bendición arónica tiene codificado la letra Samek en su estructura. ¿Por qué Yahweh lo diseñó de esa forma? Porque la bendición está en poner su nombre. Poner en hebreo es Samek y Samek está asociado con poner las manos. Entonces cuando Yahweh dice pondrán mi nombre sobre los hijos de Yasharel y yo los bendeciré, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo pondrán mi mano Yod sobre los hijos de Yasharel y yo los bendeciré. La bendición está en la mano, amigos míos. ¿Y con qué letra comienza el nombre del Creador? Comienza con la letra Yod, la mano. Por eso Yahweh dice pondrán mi nombre. Ahí está su mano. Es decir, cuando nosotros bendecimos al pueblo del Creador en su nombre, es como si nosotros estaríamos poniendo la mano de Yahweh sobre ustedes para que reciban la bendición directamente. Ahora veamos la Samek en las Moedim. Leamos el siguiente verso para hacer una conexión. Yeshaya 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, Samek, con la diestra de mi justicia. ¿Quién es nuestro apoyo o sustento? Es Yahshua HaMashiach, la diestra de Yahweh. Partiendo de esta premisa base, hagamos la conexión de la Samek con las Moedim. Existen solo 2 Moedim que se escriben con la letra Samek. Se trata de la primera y de la última de las 7 Moedim del año. La primera Moed con que arranca el año es la Moed de Pesach, que contiene una letra Samek en el centro de la palabra. Por otro lado, la última Moed del año es la Moed de Sukkot, que tiene una Samek al inicio de la palabra. ¿Por qué la primera y la última de las 7 Moedim se escriben con Samek? Porque nuestro sustento y apoyo de principio a fin es Yahweh Elohim. Ahora conectemos la mujer con la Samek. Tiene un significado interesante. Comencemos leyendo el siguiente texto. Yirmeyá 31:22 nos dice: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Yahweh creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará Sabab al varón. La palabra rodear viene del hebreo Sabab, que comienza con Samek. Esta palabra Sabab significa rodear, amurallar. Entonces, cuando el texto de Yirmeyá dice la mujer rodeará al varón, ¿qué está tratando de decirnos? Que la mujer es una especie de muralla alrededor de su esposo y casa. Una mujer sabia que teme a Yahweh es un muro de protección que rodea a toda su casa. Pero la mujer insensata es todo lo contrario. El libro de Proverbios dice que la mujer mala e insensata es carcoma de los huesos de su marido. ¿Usted está protegiendo a su marido o usted mismo lo está destruyendo? Samek significa apoyo. Eso significa que el varón y la mujer deben apoyarse mutuamente para edificar su matrimonio. Si no es así, entonces Hasatán comenzará a destruir tu matrimonio. ¿Y a quién usa más Hasatán para destruir un matrimonio?
usa a la mujer. ¿Por qué creen que Hasatán fue primero a Java y no a Adán? ¿Por qué? Porque Hasatán sabe que la forma más fácil de destruir al varón es a través de la mujer. Por esa causa la serpiente fue primero a Java, la engañó y la sedujo para luego usar a Java y hacer caer al varón en pecado. Lo mismo sucede hoy. Si la mujer no es un muro de protección para su esposo, entonces la misma mujer será el instrumento que Hasatán usará para destruir al varón. ¿Se dan cuenta cómo es la mecánica del enemigo? ¿Usted es un cerco de protección para su marido o usted se ha convertido en un lazo para su marido? Es tiempo de reflexionar. Continuemos. Vayamos por más escrituras. Salmos 34:7 nos dice: el malak de Yahweh acampa alrededor Sabib de los que le temen y los defiende. La protección siempre está asociado a algo que está girando o rodeando algo. Por ejemplo, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué había una columna de fuego encima de la tienda de reunión? Algunos dirán, eso era para alumbrar en la noche a los Yasharelín. Eso es cierto, pero el propósito de la columna de fuego va más allá. ¿Cuál era ese propósito? Era para proteger el trono de Yahweh. ¿Saben cómo se formaba la columna de fuego? Shaulo nos da una pista en este verso. Hebreos 1:7 nos dice: ciertamente de los malachín dice, el que hace a sus malachín ruajín y a sus ministros llama de fuego. Los malachín de Elohim tienen una naturaleza de fuego. ¿Y cómo son sus espadas? Son también de fuego. Entonces aquí está el detalle de la formación de la columna de fuego. Los malachín de Yahweh rodean el trono de Yahweh girando con sus espadas a tal velocidad que nuestros ojos simplemente ven una columna de fuego. Pero en realidad, si nuestros ojos podían captar esa velocidad de giro, entonces podríamos ver claramente cómo los malachín están protegiendo el trono de Yahweh Elohim. Están rodeándolo continuamente para que ningún ser de las tinieblas pueda acercarse al Creador. Por ejemplo, ¿qué sucedió con Nadab y Abiú? Ellos ofrecieron fuego extraño y luego ¿qué pasó? El Tanakh dice que salió fuego de la presencia de Yahweh y los consumió. Ese fuego que salió de la presencia de Yahweh no era otro que un malak, un ministro de fuego que ejecutó las órdenes de Yahweh. Es decir, Nadab y Abiú murieron por la espada de un malak. Entonces ya saben que los malachín pueden matar y también pueden proteger, todo según la voluntad de Yahweh. Si usted es temeroso de Yahweh, entonces, aunque usted no lo crea, hay miles de malachín rodeando tu casa para protegerte del enemigo. Si Yahweh abriera tus ojos como lo hizo con el criado de Eliseo, entonces verías una columna de fuego encima de tu casa. Algunos me dirán, tú estás loco, tantas letras te han vuelto demente. No estoy demente, eso es cierto. No porque me lo estoy inventando, sino porque Yahweh mismo lo dice. Si él dice que el malak de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende, entonces yo le creo, porque Yahweh no es hombre para que mienta. ¿Usted cree que hay malachín de Elohim rodeando su casa? Si usted no cree, entonces no se puede hacer nada. Yahweh no puede defender a aquellos que no tienen emuná. Esas personas estarán totalmente vulnerables al enemigo. Recuerden que Hasatán rodea tu casa continuamente. Es decir, o bien tu casa está siendo rodeada por malachín de Yahweh para protegerte, o bien tu casa está siendo rodeada por ángeles caídos y demonios cuya finalidad es desde luego destruirte. ¿Quién está rodeando tu casa? La respuesta está en un pequeño botón llamado emuná. Cerremos este apartado leyendo este verso. Salmo 125 del 1 al 2 según la versión de Jerusalén nos dice: los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, inconmovible, estable para siempre. Jerusalén de montes rodeada, así rodea a su pueblo Yahweh desde ahora y para siempre. Ahora veamos el verso central y la Samek. ¿Cuál es el verso central del Tanakh? Es el siguiente verso. Salmo 118:8 nos dice: mejor es confiar la Hasot, mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre. El verso central del Tanakh es el Salmo 118:8. En este verso trascendental hace su aparición la letra Samek y lo hace de una forma muy especial. Fijemos la mirada en la palabra hebrea lahazot, traducido como confiar. Esta palabra lahazot tiene una propiedad muy interesante. Fíjense muy bien en qué posición está apareciendo la letra Samek dentro de la palabra. Claramente vemos que la Samek está justo en el centro de la palabra.
La Hasod se escribe con 5 letras hebreas y la Samek está justo al centro de la palabra. Entonces tenemos que la Samek se encuentra en el verso central del Tanakh y asimismo se encuentra en la posición central de la palabra, traducido como confiar. ¿Eso qué significa? Que nuestra confianza, nuestro apoyo y nuestro sustento es únicamente Yahweh Elohim y no el hombre. El hombre puede fallar, pero Yahweh nunca nos fallará. Como pueden ver, la letra Samek es una de las letras más interesantes e importantes del alefato hebreo. Por esa causa Hasatán eligió esta letra para incluirlo en su marca, porque Hasatán sabía que la letra Samek es el punto de inflexión del alefato. Si una persona confía en Yahweh, entonces Hasatán no puede hacer nada. Pero si una persona no confía en Yahweh y empieza a dudar, entonces esa persona por defecto le pertenece al diablo. Todo gira en torno a un punto de pivot llamado confianza o la Hasod. ¿En quién estás confiando tú? ¿Estás confiando en las riquezas? ¿Estás confiando en tu trabajo? ¿Estás confiando en el hombre? ¿O tal vez estás confiando en ti mismo? ¿En quién confías? Es tiempo de renovar nuestra confianza en Yahweh Elohim. Él quiere ser tu apoyo, Él quiere sustentarte, Él quiere rodearte con sus brazos de Ahabá, pero Él necesita que confíes en Él. Yeshaya 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.